En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. La parábola del Hijo Pródigo. Ya en los umbrales del Nuevo Testamento resuena en el Evangelio de Lucas una correspondencia singular entre dos términos referentes a la misericordia divina, en los que se refleja intensamente toda la tradición veterotestamentaria. Aquí hallan expresión aquellos contenidos semánticos vinculados a la terminología diferenciada de los libros antiguos. He ahí a María, que entrando en casa de Zacarías, proclama con toda su alma la grandeza del Señor por su misericordia, de la que de generación en generación se hacen partícipes los hombres que viven en el temor de Dios. Poco después, recordando la elección de Israel, ella proclama la misericordia, de la que se recuerda desde siempre el que la escogió a ella. Sucesivamente, al nacer Juan Bautista, en la misma casa su padre Zacarías, bendiciendo al Dios de Israel, glorifica la misericordia que ha concedido a nuestros padres y se ha recordado de su santa alianza. En ambos casos se trata de Gesed, es decir, de la fidelidad que Dios manifiesta al propio amor hacia su pueblo, fidelidad a las promesas, que precisamente en la maternidad de la Madre de Dios encontrarán su cumplimiento definitivo. Fijaros si aquí no está, no se entrevé con claridad suma, la correspondencia en el plan de salvación, la correspondencia perfecta al Dios de la promesa de la alianza en el triunfo del corazón inmaculado de María, que es la gran promesa definitiva, la parusía del Señor y el triunfo del corazón inmaculado de María, porque es cuando esa alianza de amor entre Dios y los hombres será correspondida de los hombres hacia Dios, en el corazón inmaculado de nuestra Madre bendita. En las enseñanzas de Cristo mismo, esta imagen heredada del Antiguo Testamento se simplifica y a la vez se profundiza. Esto se ve quizá con más evidencia en la parábola del Hijo Pródigo, que hoy vamos a intentar descubrir todo este significado profundo, espiritual, sanativo, curativo para nuestra alma. Lucas 15, 11, 32. Donde la esencia de la misericordia divina, aunque la palabra misericordia no se encuentre allí, es expresada de manera particularmente límpida, diáfana. A ello contribuye no solo la terminología, como en los libros veterotestamentarios, sino la analogía que permite comprender más plenamente el misterio mismo de la misericordia en cuanto drama profundo, que se desarrolla entre el amor del Padre y la prodigalidad y el pecado del Hijo. Aquel Hijo que recibe del Padre la parte de patrimonio que le corresponde y abandona la casa para malgastarla en un país lejano, viviendo disolutamente, es en cierto sentido el hombre de todos los tiempos, comenzando por aquel que primeramente perdió la herencia de la gracia y de la justicia original, Adán. La analogía en este punto es muy amplia. La parábola toca indirectamente toda clase de rupturas de la alianza de amor, toda pérdida de la gracia, todo pecado. En esta analogía se pone menos de relieve la infidelidad del pueblo de Israel respecto a cuanto ocurría en la tradición profética, aunque también a esa infidelidad se puede aplicar la analogía del Hijo Pródigo. Aquel hijo, cuando hubo gastado todo, comenzó a sentir necesidad. Tanto más cuanto más sobrevino una gran carestía en el país al que había emigrado después de abandonar la casa paterna. En este estado de cosas hubiera querido saciarse con algo, incluso con las bellotas que comían los puercos, que él mismo pastoreaba por cuenta de uno de los habitantes de aquella región. Pero también esto le estaba prohibido.
La analogía se desplaza claramente hacia el interior del hombre. El patrimonio que aquel tal había recibido de su padre era un recurso de bienes materiales, pero más importante que estos bienes materiales era su dignidad de hijo en la casa paterna. La situación en que llegó a encontrarse cuando ya había perdido los bienes materiales le debía hacer consciente, por necesidad, de la pérdida de esa dignidad. Él no había pensado en ello anteriormente, cuando pidió a su padre que le diese la parte de patrimonio que le correspondía con el fin de marcharse. Y parece que tampoco sea consciente ahora, cuando se dice a sí mismo: «¿Cuántos asalariados en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre?» Él se mide a sí mismo con el metro de los bienes que había perdido y que ya no posee, mientras que los asalariados en casa de su padre los poseen. Estas palabras se refieren ante todo a una relación con los bienes materiales. No obstante, bajo estas palabras se esconde el drama de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación echada a perder. Es entonces cuando toma la decisión: «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Palabras estas que revelan más a fondo el problema central, a través de la compleja situación material en que el hijo pródigo había llegado a encontrarse debido a su ligereza a causa del pecado. Había ido madurando el sentido de la dignidad perdida, cuando él decide volver a la casa paterna y pedir a su padre que lo acoja, no ya en virtud del derecho de hijo, sino en condiciones de mercenario. Parece externamente que obra por razones del hambre y de la miseria en que había caído. Pero este motivo está impregnado por la conciencia de una pérdida más profunda. Ser un jornalero en la casa del propio padre es ciertamente una gran humillación y vergüenza. No obstante, el hijo pródigo está dispuesto a afrontar tal humillación y vergüenza. Se da cuenta de que ya no tiene ningún otro derecho, sino el de ser mercenario en la casa de su padre. Su decisión es tomada en plena conciencia de lo que merece y de aquello a lo que puede aún tener derecho, según las normas de la justicia. Precisamente este razonamiento demuestra que, en el centro de la conciencia del hijo pródigo, emerge el sentido de la dignidad perdida, de aquella dignidad que brota de la relación del hijo con el padre. Con esta decisión emprende el camino. En la parábola del hijo pródigo no se utiliza ni siquiera una sola vez el término justicia, como tampoco en el texto original se usa la palabra misericordia. Sin embargo, la relación de la justicia con el amor, que se manifiesta como misericordia, está inscrito con gran precisión en el contenido de la parábola evangélica. Se hace más obvio que el amor se transforma en misericordia cuando hay que superar la norma precisa de la justicia, precisa y a veces demasiado estrecha. El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas de su padre, merece a su vuelta ganarse la vida trabajando como jornalero en la casa paterna y eventualmente conseguir poco a poco una cierta provisión de bienes materiales, pero quizá nunca en tanta cantidad como había malgastado. Tales serían las exigencias del orden de la justicia, tanto más cuanto que aquel hijo no solo había disipado la parte de patrimonio que le correspondía, sino que además había tocado en lo más vivo y había ofendido a su padre con su conducta. Esta, que a su juicio le había desposeído de la dignidad filial, no podía ser indiferente a su padre. Debía hacerle sufrir y en algún modo incluso implicarlo. Pero a fin de cuentas se trataba del propio hijo,
Y tal relación no podía ser alienada, ni destruida por ningún comportamiento. El hijo pródigo era consciente de ello, y es precisamente tal conciencia lo que le muestra con claridad la dignidad perdida, y lo que le hace valorar con rectitud el puesto que podía corresponderle, aún en casa de su padre. Que el triunfo del corazón inmaculado, que nos llenará a toda la creación con el esplendor de Dios, con la luz de su verdad, de su designio salvífico, comience ya ahora en esta Cuaresma, viviendo en nuestros corazones la penitencia como virtud y también acercándonos al sacramento de la penitencia para limpiar nuestras almas, para contemplar al Señor resucitado actuando en nosotros, limpiando nuestra culpa vieja, este hombre viejo, este hijo pródigo que solo está viendo ya en coordenadas de justicia y que no da el salto para vivir en libertad de espíritu, la libertad de los hijos de Dios, la filiación divina, este gran don maravilloso que solo el perdón y la paz de Cristo, recibidas en el sacramento de la reconciliación, nos pueden dar. Que interiormente seamos renovados, que nuestra bendita Madre nos ayude a ser renovados por dentro con espíritu firme y reconciliados con Dios y con los hermanos. Que el Señor nos conceda toda gracia, toda bendición y toda alegría espiritual en este tiempo santo que vivimos. ¡Viva Cristo Rey!